Que siempre, al comenzar un programa con este titular, Profetas y Profecías, los oyentes se imaginan a los mismos personajes históricos que han recibido revelaciones sobre el devenir futuro de la humanidad. Pero muy pocos son las personas que conocen otros profetas que podemos, digamos, denominar profetas menores, y cuyas revelaciones son, en ocasiones, bastante más precisas de lo que pensamos. Sin usar una simbología compleja, sin recurrir a frases hechas o a complicados acertijos, en la historia han existido personas que han sabido dar detalles de lo que ya ha ocurrido, aunque en su época fuera futuro, y lo que todavía puede ocurrir a los seres humanos. En esta primera parte de esta interesante hora que vamos a vivir sobre los profetas y las profecías, pues se abre frente a nosotros un montón de posibilidades proféticas de estos llamados profetas menores. Vamos a comenzar conociendo a estos personajes, como si fueran, digamos, los teloneros de los grandes, de los más famosos. Así que a continuación vamos a intentar conocerlos más de cerca. Lo preceptivo sería comenzar por saber qué significa la palabra profeta. Bueno, el profeta, la palabra profeta, se refiere a aquella persona que tiene la capacidad de, contactando con una supuesta entidad superior, que en este caso puede ser el Dios de la religión que en ese momento el profeta profese, nunca mejor dicho, pues como digo, teniendo ese contacto, recibe una revelación oculta al resto de la humanidad, pero que a su vez habla de los designios, lo que va a ocurrir precisamente a ese grupo de personas con el que él convive. La verdad es que cuando hablamos de profecía pensamos que es el mundo entero, o sea que cuando va a ocurrir algo siempre lo englobamos a el total de la humanidad, y en muchos casos las profecías y los profetas nos han demostrado que para ellos el mundo entero son precisamente la cultura, el país o la sociedad en la que están viviendo en ese instante, excluyendo de esas profecías al resto de la humanidad. Como digo, es el significado, es este significado que tiene el término profecía y profeta. Profeta es aquella persona que, como digo, entra en contacto, y la profecía es un hecho puntual que va a ocurrir a una gran cantidad de personas. Es un acontecimiento importante que puede cambiar radicalmente la sociedad, la cultura, las creencias o incluso la vida de un gran grupo de personas. Eso es la denominación para que a partir de ahora todo el mundo pueda seguirnos cuando hablamos del contenido que a continuación vamos a ver. ¿Profecía y premonición es lo mismo? Sí y no. Explico esto un poco. Una profecía no deja de ser una premonición. Lo que pasa es que cuando se estudia la premonición dentro de la parapsicología, se circunscribe al acontecimiento futuro que le va a ocurrir a una persona y que lo puede conocer otra persona. Sin embargo, la profecía, cuando se aplica este término, se abre un poco más el abanico general, se incluyen en el conjunto más personas, en este caso una civilización, un pueblo, un país, un grupo de personas análogas a quien tiene esa visión. Y es cuando denominamos con profecía y metemos todo ese grupo cuando estamos hablando de algo más grande, de algo que puede cambiar la vida radicalmente de un gran grupo de personas. Con lo cual, no deja también de tener una procedencia similar, o sea, un acto paranormal que le ocurre a un sujeto y que por el cual, quiero decir, obtiene esa información de un futuro a medio o largo plazo, o funcionan los dos casos igual, tanto en el profeta como en la persona que tiene premoniciones, pero no el contexto en sí, no el hecho en sí. En este caso la premonición, repito, es una sola persona a la que le va a ocurrir en un futuro, y la profecía es un gran grupo de personas. Una persona que revela profecías, ¿esto qué pasa? ¿Que se nace o que uno tiene una práctica o se puede aprender de alguna manera? Bueno, aquí llega quizá la clave de la cuestión de lo que vamos a hablar esta noche, porque podría parecer, quiero decir, que los profetas nacen. Ya una persona está predestinada a ser profeta, sobre todo porque dentro de las religiones se han utilizado a estas personas con facultades paranormales como paradigma, como estandarte de esas religiones que después ellos han creído y ellas han creído. Son personas que dentro de un grupo social y de un tiempo
pues han destacado precisamente por hablar una serie de, o por comentar una serie de hechos que se salían en sí de lo que en ese momento estaba ocurriendo, pero que con el paso de los días, el resto de sus conciudadanos veían que se producía, que se materializaba, que realmente pasaba así como decía él o la profeta. Lo que pasa es que cuando se tira de esos textos históricos y religiosos, a esta persona se le atribuye ese don por el hecho de haber sido tocado por la mano del dios de turno, del ser superior de turno. Y en este caso, esa mano o ese dedo es el que toca a la madre y al padre del profeta que posteriormente da esa serie de información. Con lo cual, esto pudiera parecer que es así tradicionalmente, pero resulta que cuando empezamos a eliminar un poco todos esos tintes religiosos y nos metemos en el meollo de la cuestión, que es por qué ocurre este tipo de acontecimientos parapsicológicos, nos damos cuenta que el profeta o la profeta no nace, sino que de alguna manera acontecimientos en su vida hacen que se cree una gran capacidad extrasensorial por parte de esta persona, que por supuesto, conforme hemos ido avanzando en la historia, y esto es una gran paradoja, el número de personas que tienen esta hipersensibilidad ha ido disminuyendo exponencialmente. Cuanto el ser humano ha necesitado menos elementos para poder pensar por sí mismo ciertas cosas, se le ha dado todo hecho la tecnología, menos capacidad extrasensorial ha tenido el ser humano. Y hay que decir otra cosa, las facultades paranormales, parapsicológicas, las profecías en sí, siempre, como vamos a ver en los contextos que vamos a leer esta noche sobre los profetas y sus profecías, han aparecido en momentos también de tensión y de un gran cambio social. Es como si esa situación no positiva para el ser humano hubiera hecho que en ciertas personas se despertara ese sexto sentido como una especie de sistema de protección, y que a su vez, pues por la racionalidad que poseemos todos como seres humanos que somos, hemos aprovechado para poder dar mensajes a los demás, no solo de lo que nos va a ocurrir a nosotros mismos, sino de lo que le va a ocurrir al resto de la humanidad. Eso es lo que pienso yo, la verdad, cuando se habla de profeta y de profecía, sobre todo si se hace o se nace. No creo que se nazca, simplemente que las condiciones sociales, culturales, ambientales, religiosas, esotéricas incluso, hacen que una persona pueda convertirse en profeta. Vamos a analizar un poquito casos prácticos, ¿no? Vamos a comenzar con la lista de profetas y un pequeño resumen de sus revelaciones. Empezamos por Johann Friede. Sí, Johann Friede. Fijaos, hay muchos, como tú decías antes en la introducción, hay muchos profetas que pueden considerarse menores. Y sin embargo, no entiendo la razón por la que esos datos tan precisos, o más precisos al menos que otros profetas, han caído quizá en el olvido. Solamente son reconocidos por unas cuantas personas, muy pocas. Y resulta que otros grandes profetas, en contra de los cuales no tengo absolutamente nada, quizá han dado unos datos algo menos precisos y sin embargo han tenido una gran repercusión y un gran éxito. Quizá esto se deba a que el ser humano busca el misterio por naturaleza. Le gustan más las cosas complicadas que las simples. Le gusta más pensar en que eso puede tener un doble, triple o cuádruple significado, más que decir que solamente tiene un solo significado. Este es el caso de Johann Friede. Es un monje austríaco, fue un monje austríaco que vivió unos 50 años, de 1207 a 1257, y la verdad que avisó sobre lo que la civilización futura le llegaría con el paso del tiempo. Hombre, como casi todos los profetas, casi todos, los acontecimientos son más o menos apocalípticos. Hay muy pocos que, la verdad, hayan dicho, pues mire usted, estoy viendo como un gran número de personas, una peña, le toca la primitiva y se van todos de crucero al Caribe. Eso, hay muy pocas profecías que hablen de eso. Sobre todo son imágenes apocalípticas. Que esto también tiene una explicación. Ya después, si acaso, cuando estemos hablando de Nostradamus, diré la posible explicación entre la psicología y la parapsicología que puede tener el hecho de estar diciendo por parte de estos profetas siempre noticias negativas, o sea, siempre pájaros de mal agüero. Este caso, como digo, no iba a ser menos. Haciendo algún resumen de las profecías que narraba este señor Johann Friede, por ejemplo, pues habla en este caso de una alteración entre frío y calor cuando llega el fin de los días. Se refiere, por supuesto, a un momento en el cual la Tierra
cambie de forma drástica y todos nosotros pues suframos esas consecuencias como animalejos que somos y por supuesto la naturaleza pues nos puede pisar en cualquier momento. Habrán terremotos, como siempre destrucción de unas grandes regiones y muchas zonas bajas. También habla de otros tipos de profecías, que todo esto pasará. Él da incluso datos precisos, dice, toda esta destrucción de la humanidad ocurrirá cuando el hombre penetre en los confines de la tierra y alcance las nubes. Y en ese momento arriesgará su propia existencia. ¿Cómo podría definir una persona en el siglo XIII que el ser humano llegaría a volar? O que el hombre podría entrar dentro de minas muy profundas. Si no es precisamente con estos términos. Hay que decir, por supuesto, que en muchos casos los textos son precisos, pero con respecto a lo que en la sociedad de aquel momento, la cultura y la sabiduría, sobre todo los conocimientos, quiero decir, tenían. O sea, decía, pues cuando el hombre penetre en los confines de la tierra o alcance las nubes. Tampoco ha dado una alegoría sobre un señor con alitas, simplemente que ha dicho que el ser humano tocará las nubes. Y a partir de ahí es cuando empezará el fin de los tiempos. Qué mejor forma de definir, en este caso, el avance tecnológico. Algunas cosas más precisas que dijo este señor, pues por ejemplo, la radiación que emitirá la Tierra, que el sol menguará, la luz del sol menguará, y eso pues traerá un gran frío a nuestro planeta. Está hablando de una especie como de gran evento cósmico que posiblemente influya sobre la Tierra y que acarree este tipo de consecuencias caóticas más bien para el ser humano. Todo esto pues hará que el ser humano se piense sobre sí mismo, sobre lo simple que es y a su vez le ayude a entrar más en comunión entre unos y otros. Y por supuesto este hombre habla también de lo mismo que dice algún personaje como puede ser el señor que a continuación va a traer nuestro compañero José Manuel García Bautista, que no es otro que Michel Notre Dame, que también habla de un tiempo en el cual habrá pues una serie de cataclismos, pero después, y coincide Frieden en esto, después habrá un tiempo en el cual la humanidad quedará como limpia, como un nuevo amanecer. Yo, la verdad es que me empiezo a pensar un poco en las fechas de este señor y en la fecha de que vivió Nostradamus, y no sé, me da que sospechar un poquitín, sobre todo cuando leo algunos textos con respecto a lo que va a ocurrir a la humanidad y la precisión con la que tanto uno como otro dicen o hacen referencia a lo mismo. Que eso no quiere decir que los dos hayan visto lo mismo, dentro de lo que a la parapsicología se refiere, o sea, que hayan visto un acontecimiento futuro y que es el que va a ocurrir, por parte de dos personas que no han coincidido en el tiempo. Pero bueno, siempre uno le da que pensar estas cosas. Oye, ¿y de Alois Ilmayer? Alois Ilmayer, 1894 y falleció en 1959. La verdad que este señor tenía una especie de revelaciones en forma de películas que aparecían en sueños y de una precisión bastante elevada con respecto a lo que ocurrió o ha ocurrido en algunos casos en tiempos contemporáneos a su existencia. Por ejemplo, fue una de las personas que predijo la Primera y Segunda Guerra Mundial de forma además precisa, y a partir de ahí dio otra serie de precisiones en sus profecías, hablando pues de una Tercera Guerra Mundial, una hostilidad que posiblemente empiece en el Mediterráneo. Él veía una especie de presidente, un grande, cayendo con un cuchillo ensangrentado, y entonces es cuando empezará esa supuesta Tercera Guerra Mundial. Habla, por supuesto, de movimientos bélicos por los Balcanes, habla de una serie de números, pero que él no puede decir exactamente a qué se le atribuye. Dice que ve 2 8 y un 9, pero no puede decir si es una fecha o si es cualquier otro tipo de elemento que pueda tener alguna relación con ese conflicto, supuesto conflicto armado que ocurrirá en un futuro, y que él veía cómo caerán una serie de artefactos que plagarán la tierra de muerte, de una muerte negra, y que él asegura que lo mejor que puede hacer las personas es meterse en casa y no salir durante 4 días seguidos, que durará esta especie de bombardeo extraño con una serie de elementos que no es capaz de reconocer, pero que sí sabe que son mortíferos. Habla de la guerra sobre el Danubio, pasando por el Danubio, por Alemania del oeste hacia el Rin, o sea, da precisiones sobre los movimientos bélicos que van a ocurrir en un futuro de forma casi exacta. No habla de del armamento,
Me imagino que porque no reconocerá muy bien el tipo de armas a los cuales está viendo, pero sí habla de lugares y de movimientos de este a oeste, de movimientos de barcos que partirán por el Mediterráneo y que se embarcarán en el sur de Italia. O sea, algo escalofriante, prácticamente como si fuera una película. En cuanto a esas cajas que dice, esos cofres satánicos, que parece ser que son esas bombas que tiran por parte de aviadores y de aviones que pasarán por los cielos de Europa. O sea, algún tipo de artefacto complejo sí que está hablando en este tipo de profecías. Todo esto traerá esta gran cantidad hay una interpretación de lo que voy a decir. Hay una posible interpretación a todo esto. Hay algunos estudiosos que dicen que este señor lo que profetizaba no es una tercera guerra mundial porque sí, sino porque hay algunos detalles dentro de sus profecías que se atisban que posiblemente sea esta guerra producida por un gran cataclismo que genere una gran cantidad de movimientos de personas de un lugar a otro para refugiarse. Y esa posible masificación de otros lugares creará un conflicto armado para evitar precisamente esa masificación. ¿Por qué digo esto? Porque este señor prevé una especie de movimientos sísmicos grandes en Gran Bretaña y el norte de España. Y a partir de ahí dice que va una gran cantidad de gente como va hacia Francia y hacia el centro de Europa. Y posteriormente comienza el conflicto armado. O sea, un posible gran terremoto o un gran evento sísmico que haga que las personas desde aquí, desde nuestra parte sur de Europa, se desplacen hacia el norte y en ese desplazamiento, en ese temor por esa posible masificación, cree un conflicto armado, unas personas, unos países que quieren refugiarse contra otros que no quieren admitir refugiados. Podría ser lo que este señor decía en su profecía. En cualquier caso, siempre hablamos de cosas que van a ocurrir en un futuro, posiblemente, pero que no tiene por qué pasar, porque esto, la verdad que no, nadie está dando datos precisos sobre si esto va a ocurrir. Jesús, un libro muy curioso, el libro de Sonja. Bueno, este libro es curiosísimo, pero curiosísimo. Veréis, se descubrió en Corea del Sur y pronosticó porque es así como ocurrió, el conflicto entre el padre del niño del Kim Jong-un entre el padre... El niño que es un niño, es que tú lo ves, un niño. Con cara un poquito de... Bueno. Pero es un niño. Tiene una mitad de guasa, Bueno, pues este señor, que es actualmente el máximo mandatario de Corea del Sur, entre el padre de este señor y los Estados Unidos. Y es que resulta que, fijaos, da un detalle, a mí esto me llenó un poco de escalofrío porque, bueno, vamos a datar un poco el tema, que si no vamos a... Estamos hablando que este sabio habría nacido en el año 1845 y habría escrito el libro, pues, casi unos 40 años después de su nacimiento. Y este hombre, vamos a dar algunos detalles, pero me gustaría pasar antes por uno que es muy preciso. Porque, por ejemplo, en el año 2004 ya hacía alusión al fracaso en la reelección del presidente de los Estados Unidos. ¿Y si decía el presidente? No. Pero sí decía el mandatario de ese país, de esa zona del mundo. Ya yo he preguntado lo que había que... Ya eran muchos rizos, ¿no? Por supuesto. Habló fue la primera vez en la cual se utiliza, está hablando del siglo XIX, el término nuclear para definir un acontecimiento que ocurriría en 1945. Bomba de Hiroshima y Nagasaki. Parece complicado, sí. Complicado. Bueno, pues ya en este libro aparece el término nuclear, la palabra nuclear aparece ahí, ¿vale? En este caso un artefacto, ¿vale? Bueno, también pronosticó la guerra de Irak y el enfrentamiento diplomático actual entre Estados Unidos, Francia y Alemania. ¿Algunas cosas que pronosticó más? Pues vamos a ir con ellas. Pronosticó también el 11S. Dijo, un aparato del cielo golpeará 2 grandes torres y otro, un lugar donde se reúnen los militares de ese país lejano, refiriéndose a los Estados Unidos. Este hombre solamente hablaba de 3, hubo más aviones, pero bueno, los 3 más importantes fueron los 2 de la Torre Gemela y el del Pentágono. Sí. Y sin embargo este señor, siglo XIX, ya lo escribía en este libro. Pero es que además, dice, Corea del Sur corre el riesgo de entrar en un conflicto armado. Un conflicto nuclear contra Estados Unidos, en este caso contra el país del oeste. Siempre y cuando no haya una diplomacia neutral, equilibrada y armonizada con las 4 potencias de la zona: Estados Unidos, China, Japón y Rusia. Resulta que durante el gobierno yo vi esto y empiezo a tirar de hemeroteca, empiezo a tirar de noticias.
Y resulta que durante el gobierno del padre del niño El niño. Tú no te la juegues mucho con que este tiene muy mala idea. Bueno, a ver, el José está con el Estado Islámico, yo estoy con el muchacho aquí, a ver, haciendo amigos, la sección haciendo amigos que me ha abierto esta noche. Bueno, pues como digo, es que ocurrió un hecho diplomático precisamente a este señor, y el hecho diplomático obligó a mantener unas conversaciones vedadas, alucinad, con Estados Unidos, con China, con Japón y con Rusia. O sea, o este señor sabía que esto iba a pasar, le habían dicho el librito, y este señor ha dicho, ostras, que esto está escrito aquí, vamos a llamar a los señores estos, y aunque no se diga muy públicamente, pero de manera vedada, vamos a llegar a un tipo de acuerdo con esta gente, para que no tengamos un follón mayor. Sabéis que durante el reinado del padre de este muchacho, hubo una intentona nuclear por parte de Estados Unidos y de Corea del Sur. Sí, sí. Que además hubo una tensión gorda, ¿eh? Que Japón... Bastante. Que algunos de Japón se tiraban de los pelitos. No, de hecho, se estuvieron haciendo maniobras en el mar de China. Ahí está. Pues resulta que esto ya fue pronosticado por este libro. Quizá ahora mismo, en este libro, tengamos uno de los más exactos en cuanto a las profecías se refiere. Y sin embargo, a este hombre se le conoce poco, ¿verdad? Muy poco, nada. Prácticamente nada. En su país y muy poquito. Muy poquito. Pero las traducciones son fidedignas, ¿eh? Repito, utiliza la palabra nuclear para definir un bombardeo, el de Hiroshima y Nagasaki, en el siglo XIX. Ella utiliza ese término, o sea que imaginaos la precisión del texto que hemos visto de este señor, de este señor coreano, surcoreano. Bueno, están diciendo algunos oyentes que se les corta la emisión. En Cádiz, sí. En la zona de Cádiz, no sabemos porque, bueno, si lo están escuchando, no sé si lo están escuchando a través de internet o lo están escuchando directamente a través exactamente, que digan si es radio o internet, exactamente. Antonio, ¿tenemos algún problema en la zona de Cádiz? Que sepamos, no. Bueno, pues hay varios oyentes que dicen eso. Otro personaje, un personaje curioso también, para terminar, y ahora nos metemos ya con Nostradamus como elemento principal. San Nilo. Sí, San Nilo. Es curioso. Fijaos, estamos hablando de un hombre que del siglo IV después de Cristo, y que por supuesto, pues, como podéis imaginaros por el nombre, San Nilo, pues procedía de Egipto. Un señor, vamos, no hay que partirse mucho la cabeza. San Nilo, río Nilo, Egipto, ya está, ¿no? Lo situamos al caballero, ¿no? Bien, totalmente. Bueno, pues fijaos, habla de estas cosas. Dice, una profecía, voy a leerlo textualmente, ¿vale? Porque bueno, también hay que tener un poco la interpretación de este tipo de texto. Después del 1900, hacia mediados del siglo XX, las personas de ese tiempo se volverán irreconocibles. Cuando el tiempo del advenimiento del anticristo se acerca, la mente de las personas crecerá en confusión por las pasiones carnales y el deshonor y la injusticia se volverán más fuertes. Entonces el mundo será irreconocible. La apariencia de las personas cambiará y será imposible distinguir a los hombres de las mujeres debido a su inmodestia en el vestido y en el estilo de pelo. Estas personas... Ojo, siglo IV, ¿eh? Estas personas serán crueles y serán como animales salvajes debido a las tentaciones del anticristo. No habrá respeto por los padres ni superiores. El amor desaparecerá y los pastores cristianos, obispos y sacerdotes se volverán hombres vanos, fallando completamente en distinguir el camino recto del errado. Habla, por ejemplo, de falsedad, de lujuria, de adulterio, de homosexualidad, de hechos secretos y asesinatos que gobernarán la sociedad. Siglo IV. San Nilo. Yo creo que este hombre, si no vio el tiempo actual, le faltó un poquito. Porque además que me dice, después del 1900, hacia mediados del siglo XX empezará todo esto. O sea, con una precisión increíble para una persona que vivió en el siglo IV después de Cristo. Una precisión increíble. Como digo, para terminar, antes de pasar ya al gran personaje que nos atañe esta noche, y esto yo he vivido como telonero, fijaos en la precisión de algunas profecías, algunos profetas tan desconocidos para la humanidad. Me están diciendo algunos oyentes también que aquí en Sevilla también se está habiendo microcortes en la emisión. La verdad es que no sabemos ahora mismo qué es lo que está ocurriendo. No sabemos exactamente, debe ser alguna circunstancia ajena, por supuesto, a este centro emisor. Es que no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, entramos en materia de Nostradamus. Antonio, vamos a poner música de Nostradamus. Que yo sé que a ti te gusta mucho Nostradamus, es uno de tus preferidos. Esta es la música de Nostradamus.
Hemos hablado de los profetas menores, algunos, pues, curiosamente, con grandes aciertos. Aunque yo siempre, con los profetas, siempre ellos van un poco como al bulto, ¿no? Les falta, para mí les falta el detalle, ¿no? O sea, el detalle. La concreción. La concreción, siempre van un poquito al bulto. Sí, yo lo sé. que hemos dicho, sí, más o menos, bueno, ¿eh? Ya, pero totalmente... Están ahí, si no van a venir. El avión está a 12:15 del 29 de enero del año 2031, que eso ya sería ya... No, hombre, es que eso sí que sería una profecía. Sí, realmente sí, realmente lo sería, ¿Eh? O el día tal vez habrá un tsunami que barrerá toda la costa de... Eso sí sería una profecía, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, vamos, yo reconozco que hay algunos que no tienen, con el paso del tiempo, me impresionan no solo los que nos dicen de palabras, sino algunos que lo han hecho a través de pinturas, ¿no? Como el caso de Parravicini. Que me parece una cosa, en fin, impresionante, ¿no? Que se pinte un cuadro donde las Torres Gemelas son golpeadas por un avión. ¿Cuántos años antes? 60, pues se está dando unos 50 y tantos años antes, algo más de 50 años antes de que ocurrió de las Torres Gemelas. Bueno, pues posiblemente sea Nostradamus el más controvertido de los profetas. Para algunos es un impostor, para otros un charlatán, sin embargo para otros es un dotado. Es un personaje que cuando analizamos su vida personal, es una vida compleja, un hombre con un valor intelectual también importante, pero él ha sido el que ha dejado, no saben por qué se vendió tan bien, pero ha sido el más notorio, ¿no?, de los profetas, ¿no? Él ha dejado atrás muchas profecías. Hay que decir que unas se han cumplido y otras no dan ni de poste, ¿no? O sea, claro, porque esas cosas hay que decirlas también. Sí. Hay que decirlo también porque si no parece que nosotros estamos sometiéndonos a un guión de creencia que no es exactamente lo que pensamos, ¿no? O sea, aquí tratamos siempre de ser lo más justo posible en las valoraciones. Así que, como decimos, que unas se han cumplido y otras no. Y quizás otras están por llegar. De hecho, este año ya hicimos un adelanto de las profecías de Nostradamus para el año 2015. José Manuel, ¿cuál fue realmente su gran profecía, la que se puede decir, vaya pelotazo que ha dado el tío, ¿no? La que podemos decir que acertó a todas luces y que, desde luego... Que por cierto, perdonadme, ahora evidente estas cosas, ¿no? Profetas no. Pero la gran duda de todo esto que se me pone a mí, con detalles, por ejemplo, esta semana no sé si el bote del Euromillón son 22 millones de euros. ¿Vosotros pensáis que si en Europa o en el mundo hubiera alguien que tuviera la capacidad de analizar? No me mira así, Jesús, que me asusto. Tú mírame y ahora me contestas. Si alguien tuviera esa capacidad de profetizar o adivinar los números del Euromillón, ¿me va a decir tú a mí que no vendría y se compraría un boletito? Hombre, ¿y echaré un boletito? Sí, yo si lo supiera, sí lo haría. Sin embargo, se queda en el bote muchas veces de una vez para otra porque solamente entra la casualidad. Sí. Mira, Entonces, Antonio, que es tan crédulo, dice, no, es que a lo mejor los que le toca son los profetas que vienen y sacan el boleto, ¿no? No, Antonio, porque si lo supieran, llegarían toda la semana y acertarían. Claro, ¿qué pasa? ¿Que le van a dejar premio así por la buena? No tiene por qué, podrían acertar una sola vez, que la capacidad extrasensorial no es lineal, la tengo, ya lo tengo siempre. Pero fíjate, Pero alguna vez digo yo que dirían, oye, he soñado con la primitiva, voy a echarla. En 2003 di una razón, una posibilidad en la cual la persona un sensitivo podría adivinar los números de la primitiva. Lo que pasa que físicamente no es posible. Jesús, que somos nosotros, ¿eh? Que sí, ¿qué pasa? Sí, que somos tus amigos. No, si yo no te digo nada, Oline. Si no, lo que pasa es que yo lo dije en su día. Que sí. Hola. Pero es que todo el mundo que yo ataca, yo no me ataca a nadie, ¿no? Simplemente estoy diciendo que hombre, que yo hablé de esa posibilidad en un pasado. Lo que pasa es que, bueno, hola, que nadie me echaba cuenta. Vale, Sésamo. Hola. Vale, vamos a seguir, venga, vamos a seguir. No, hombre, que sí que puede ser, que se puede dar. Puede ser. Yo me gustaría que se me diera a mí. Ya tú el pelotazo que ha pegado yo. Hombre, tú y cualquiera, ¿no, hombre?
Pero sí, es verdad. Es curioso porque se les acusa, y digo bien, muchas veces de, oye, si tiene esos poderes tan increíbles, ¿por qué no utilizarlo en beneficio propio? Siempre argumentan lo mismo, que no pueden, bueno, porque... o en beneficio de la humanidad. Avise usted que viene un tsunami, hombre, que le ahorra usted a miles de vidas. Oye, he soñado con Claro. con la fórmula de una vacuna contra X enfermedad. No me voy a pronunciar, que luego tú sabes que Sí. nos acusan, hay ¿no? problema. Pero, oye, podría también utilizarlo y sin embargo no ha pasado. Nostradamus era un tío curioso. Vamos de todas formas porque su gran profecía fue sin duda la que hizo sobre su propia muerte. Eso es dramático, eso es... Bueno, pero si yo anuncio mi muerte y como me tengo que morir yo decido que me muero, Pero él lo ha averiguado. pero por lo menos- ¿Y el cómo? ¿El cómo? Pues, El ¿cómo? Pues yo me pego un chocazo y digo, yo voy a ver un chocazo, ¡pum! Él, de hecho, hacer muñeca. No, pero he yo- acertado, pero he acertado. yo cumplo la profecía. Hombre, él de hecho lo comenzó a anunciar a sus amistades y lo dejó por escrito. Dejó una cuarteta en ese idioma críptico que tenía Nostradamus, que decía: de regreso de la embajada del rey, puesto en el lugar, no estará más. Será ido a Dios parientes más próximos, amigos, hermanos, de sangre. Encuentra tan muerto cerca del lecho y del banco. Es curioso porque Puede ser más complicado. es que es una traducción, para colmo, es traducción del francés antiguo, del gaélico, al castellano, con lo cual la verdad es que pierde. Pero en la mañana del 2 de julio del año 1566, pocos días después de esta profecía, encontraron precisamente el cuerpo de Nostradamus tendido entre su cama y el banco donde habitualmente solía trabajar. Según su hijo César, su discípulo y biógrafo además, Chavigny, conocía el día y la hora de su muerte y frecuentemente recordaba la frase en latín de Nostradamus que había escrito en las efemérides astrológicas del año 1566, que ponía en el día de su muerte, ponía mi muerte. Qué agobio. Lo estaba marcando, Qué es agobio, decir, qué agobio. ¿Verdad? sí, la verdad pero es que... Pero de conocer ya la muerte, porque cuando te toque, te tocó y se acabó. La verdad es que sí. Hay una leyenda, un mito, que es el mito de los cíclopes, los cuales antes de ser cíclopes eran personas, con dos ojos. Y era tal su afán por querer ver el futuro, que le pidió a Zeus, al dios de los dioses, en el Olimpo, poder tener la capacidad de ver el futuro. Y Zeus lo coge al cíclope y le dijo que sí, que lo iba a poder ver. Pero a cambio le tenía que dar un ojo. El cíclope, en su afán, dijo, bueno, sacrifico un ojo, pero gano la capacidad de ver el futuro. Y aceptó el trato. Y realmente cuando Zeus le da esa gracia, lo único que le permite ver es el día de su muerte. Esa era la tragedia del cíclope, que podía ver el futuro, pero solo el día de su muerte. Con lo cual, fíjate también lo triste que es para un profeta poder ver su muerte y acertarla además. Yo te digo que qué vida más corrientita llevamos, ¿eh? Sí, la verdad. Después de esta gente con estas complicaciones de La mente. verdad es que sí. Yo creo que lo nuestro es aburridísimo. No, eso es, Lo vamos. nuestro es de un aburrimiento total, vamos. Vamos, que tú no puedes hacer una profecía y ver el día que te va a morir y todas esas cosas, es que eso no mola. Es que No. no puede ser. tenemos ¿verdad? que ir por la calle charao. Como la época de las cabezas, ¿no? Ahí está. Que el que no tenía 2 o 3 cabezas iba charado por la calle. Totalmente. Totalmente, vamos. Totalmente. Había gente con 7 cabezas. Sí, es verdad. ¿Eh? Pues una cosa parecida nos pasa a nosotros, pero con las profecías. No, tenemos que ser más profetas. Yo, hombre, verás, no que estemos guaseando con Nostradamus, que el hombre tiene mucha fama y además, bueno, pues, porque Nostradamus, ¿a qué se dedicaba? Él era médico, ¿no? Él era médico. Él era, de hecho, un gran médico. No era un médico normal y corriente. Era un gran médico. De hecho, yo siempre lo he dicho que hemos tocado el tema de Nostradamus. A mí me da mucha rabia que se recuerde a Nostradamus por sus profecías, cuando realmente hizo una gran labor, una grandísima labor en Por toda la ciencia, la ¿no? Francia de la época y en la Europa de la época por salvar a la población de las epidemias de peste. De hecho, él fue el inventor de la
pastilla de vitamina C, que salvó a tanta gente, a tantas personas de tantas enfermedades. Es decir, que habría que ser un poco más justo con la figura de Nostradamus y, lejos de recordarlo, por sus hechos evidentemente proféticos, que es verdad, que están ahí, pero también un poquito mirar atrás y darnos cuenta que Nostradamus también fue un gran médico y que como tal también debería de ser recordado. Bueno, Nostradamus. Vamos a seguir hablando. En relación a Enrique II y su familia, también, ¿verdad? También, porque él escribió: el león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por circular duelo. En jaulas de oro los ojos le atravesarán. 2 choques, uno después de morir de forma cruel. Y es curioso porque esto es una de sus primeras centurias. En 1559 Enrique II de Francia fue herido mortalmente en un torneo de estos de justas que solían hacer por el conde de Montgomery, que era jefe de su guardia escocesa y que era además mucho más joven que él. Es curioso porque ambos llevaban un león en los escudos, y en su segundo combate, al chocar sus lanzas, la de Montgomery saltó en pedazos por accidente y una esquirla de bastante tamaño penetró en la garganta del rey, le atravesó su yelmo y el ojo, y bueno, pues le provocó una muerte tras unos días de una penosa agonía que encajó además perfectamente. Es curioso porque aunque el rey ordenó que no se castigase a Montgomery, su viuda, la benefactora precisamente de Nostradamus, que fue Catalina de Medici, vengó su muerte 15 años después, cuando el escocés volvió a Francia. Y durante la revuelta de los hugonotes, pues la reina ordenó su arresto y fue decapitado, en este caso por 6 nobles, mientras estaba indefenso, ¿verdad? Con lo cual, bueno, así quedó lo que fue ese destino sellado de Enrique II. Luego hay otra que dice que el que lucha hierro a hechos bélicos habrá traído más que lo tomado. De noche en el lecho 6 le darán pica. Desnudo sin arneses pronto será sorprendido. Y es que el conde de Montgomery fue arrestado por la noche en su domicilio por 6 nobles precisamente de la Armada Real. Es decir, que también coincide con lo que profetizó Nostradamus. Y la última, en torno a todo ello, que decía: primer hijo, viuda, desgraciado matrimonio, sin ningún hijo, 2 islas en discordia. Antes 18, incompetente edad, de la otra parte más bajo será el acuerdo. Y esto hace referencia a algo que tiene que ver con la dinastía y con el primogénito Francisco II, porque una vez que enviudó su madre, tras haber vivido un matrimonio desgraciado, heredó su trono. Pero la mala salud lo condujo a una muerte después de los 18 años, casado sin descendencia con la joven María, la reina de Escocia, que regresó a su país. De ahí los dos reinos de las que hace referencia. Es decir, como decía antes Jesús, hombre, una cuarteta de Nostradamus no es sencilla de interpretar, pero hay veces que uno dice, parece también complicado que haya tal nivel de aciertos. Es complicado. Bueno, para Nostradamus hay que decir que en una época en la cual estaba un poco convulsa, que para colmo, si había un momento en el cual el cristianismo estaba observando con lupa cualquier tipo de hecho escrito de cualquier persona, era precisamente en la época en la que estaba viviendo este señor. Pues imagínate, ¿no? Tendría que ocultarse gran parte de la actividad que tenía, que podría ser considerada como satánica, se tenía que ocultar de alguna manera. En este caso, pues con unas centurias complicadas, de tal forma que incluso para aquellos censores de la época le fuera tan complejo que mejor dejarlo ahí que meterse en interpretar todo este tipo de acontecimientos. Por cierto, él anunció también el futuro imperio británico, ¿verdad? Él también anunció el futuro del imperio británico cuando dijo: el gran imperio será para Inglaterra. Eso está más clarito, ¿eh? Sí, el Pompotán de los años más de 300. Grandes ejércitos pasar por mar y tierra. Los lusitanos no estarán contentos. Y los lusitanos son los portugueses. Todo tiene un porqué. Porque bueno, que uno hace el matiz. Porque cuando Inglaterra, una isla prácticamente que estaba desprovista de armada, que no había conquistado en su vida tierra alguna, el profeta ya anuncia en aquel tiempo
la grandeza a la que en tiempo futuro iba a ser, ¿no? Las raíces del imperio comenzarán a ponerse décadas después con la exploración de Nueva Inglaterra por Walter Raleigh y por científicos y amigos suyos como por ejemplo el mago y alquimista John Dee, y fue el primero en usar precisamente la expresión imperio británico en un futuro proyecto. Es curioso porque se produce posteriormente la consolidación de las colonias norteamericanas y de allí pasan a la India, donde estarán nada más y nada menos que hasta su independencia durante más de 300 años. Es decir, que encaja eso de los 300 años, pero es que también cuando llegan a India arrebatan el dominio de los mares a los portugueses, a los lusitanos, con lo cual, porque ellos lo establecen y los consolidan en Portugal, en Francia y en India, con lo cual, bueno, pues la cuarteta está bastante cercana a lo que fue la realidad de lo que profetizó. Pues, bueno, otra cosa. ¿Qué relación tiene Nostradamus con el llamado complot de la pólvora? Otra de estas curiosas cuartetas que él tiene, dice: más carnicero que rey en Inglaterra, lugar oscuro, nacido por fuerza, tendrá el imperio. Habla como el Yoda de la Guerra de las Galaxias. Cobarde sin fe, sin ley, sangrará tierra. Su tiempo se aproxima, tanto que yo suspiro. Hace referencia a un dictador que fue Oliver Cromwell durante la Guerra Civil Inglesa, que encabezó el bando parlamentario protestante y que en 1646 aceptó la ejecución del monarca Carlos I Estuardo, que era católico, ocupando su lugar como cabeza del imperio sin ser rey. Añade: 30 de Londres secreto conjugarán contra su rey. Conjugarán, no conjurarán. Sobre el puente la empresa. A él, fatalidades, la muerte degustarán. Un rey elegido rubio, nativo de Frisia. Y es que esto fue el complot de la pólvora, en el que 30 conjurados intentaron acabar con la vida de Jacobo I, a mí me gusta el santo sobre todo, padre de Carlos I, mediante barriles de pólvoras que estaban ocultos bajo un puente de palacio, siendo ejecutados. La última estrofa describe al príncipe protestante Guillermo de Orange, que era rubio y nativo de Frisia, que era precisamente Holanda, que ocuparía el trono inglés tras la destitución del Estuardo Jacobo II. Es decir, vuelve a encajar y la verdad es que a uno lo deja sorprendido. Oye, escribió también sobre la guillotina, ¿no? Sí, escribió además numerosas cuartetas. Hay una que dice: por gran discordia la tromba temblará, acuerdo roto levantado, la testa al cielo, boca sangrante en la sangre nadará, al suelo la cara untada de leche y miel. Esto hace referencia al arresto de María Antonieta y Luis XVI, cuya cabeza sangrante, bien cuidada estuvo durante mucho tiempo, se arrojó luego al cesto con el resto de cabezas de otros guillotinados, pero antes se alzó al cielo en una pica para que todo el pueblo la viera, ¿verdad? E incluso la historia huida de Varens, durante la cual fue detenido el último rey descendiente de los Capetos, donde dice: de noche vendrá por el bosque de Reine 2 partes, torcido la piedra blanca, el monje negro en gris en Varenes, elegido a causa de la tempestad, causa de fuego, sangre y corte. Aquí está claro porque incluso dice la población en el que el rey iba a ser detenido, con lo cual es que encaja nuevamente. Como veréis, son las más claras, evidentemente, de Nostradamus. Sí, son las más claras. No pedirme, bueno, te podría sacar alguna que te ibas a quedar pasmado. Ya. Pero bueno, estas más o menos explicadas pueden tener hasta sentido. ¿Habló de algún gran dictador? Sí, habla de, de un emperador. ¿Y tenemos el texto? Sí. Habla de un emperador. Eso y yo estamos locos. A ver, mira, un emperador... Y los oyentes se han levantado de la cama. Bueno, están tomando notas. Papel y lápiz. Y los están grabando, no lo grabéis, en la bandeja de la radio mañana. Tomando notas. Fijaros, a ver, venga, Jesús. Venga. Yo me fijo mucho. Un emperador nacerá cerca de Italia. Sí. Que el imperio será vendido muy caro. Dirán con qué gentes él se junta. Que se le encontrará menos príncipe que carnicero. Berlusconi. Podría ser. ¿No? ¿Fallado? A ver, sigue, espérate, que no ha terminado. Vale. Dios mío de mi vida. De un hombre temido tan proferido será, que las 3 hermanas habrán hecho el nombre. Luego el gran pueblo por lengua y hecho dirá,
más ningún otro, fama y renombre. Después de escribir esto, si se lo lee a alguien en la barra de un bar... Está muy claro. ¿Mussolini? Sí. No, yo digo una cosa. No, te está confundiendo lo de Italia. Sí, Acuérdate, es que yo vivo con Córcega Italia. está cerca de Italia, pero es Ah, Francia. vale. Sí, ya está. Sí, sí. Es Francia. Vale. Ese. 14 años de poder absoluto tras convertir a Egipto en un protectorado, Napoleón. embarcar a Alejandría, derribar el directorio, Napoleón Bonaparte, del que dice, del nombre que nunca fue el rey galo, jamás hubo rayo temido, temblando de Italia a España y a los ingleses de mujer extranjera sumamente atento. Es decir, Pero es que parece un indio. Habla como los indios. no, es que hemos de tener en cuenta, yo te voy a contar qué le pasa a las profecías. Primero está escrito en francés antiguo, vamos a llamarlo así. Luego eso se traduce al castellano, con lo cual pierde. Pero es que para colmo, Nostradamus, que ya estaba perseguido por la iglesia en su tiempo, baraja las cuartetas y las mezcla, con lo cual ha habido que recomponerlas. Es muy complicado, pero Oye, yo os garantizo que hay aciertos. Profetizó algo sobre España, ¿no? Sí, Pero profetizó en 10 rápido segundos. la guerra civil española y tanto cita a Franco como a los primos de Rivera. Y los papas asesinados también, ¿no? Y a los papas también, en este caso a Juan Pablo I, Hablamos. una cosita muy rara. Hablamos.